Con total éxito el pasado 19 de noviembre se llevó a cabo el evento denominado Rumbo a tu ubicación laboral, hoja de ruta para la ubicación laboral exitosa. Este evento contó con la participación del reconocido conferencista Ricardo José Lares Salazar. Este fue un evento organizado por la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria. Buenas noches para todas las personas que integran la comunidad educativa de la Universidad de Cundinamarca. Les saluda Patricia Gil, líder de Responsabilidad Social Universitaria de la Dirección de Interacción Social. Agradecemos mucho su presencia, su participación en este evento que hemos preparado para ustedes, pensando justamente en las posibilidades, las miles de posibilidades que podemos tener en el mundo laboral una vez completamos nuestros estudios universitarios o cuando justamente estamos todavía cursando y tenemos inquietudes acerca de cómo integrarnos a la vida productiva, a la vida profesional y laboral. Para eso hoy tenemos un invitado muy especial que es Ricardo Lares, a quien doy la bienvenida y saludo esta noche. Él está desde México acompañándonos. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Patricia. Muy bien. Y espero que ustedes también y su comunidad que nos escucha y nos ve igual. Muy contento de estar compartiendo con ustedes hoy. Excelente, muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación. Y bueno, también quería resaltar algo muy interesante para contarles quién es Ricardo. Es un coach especial, especificado, orientado al tema de empleabilidad, con una amplia trayectoria de más de 20 años y que para mayores señas, inicialmente les cuento, esta semana fue reconocido como Top Voice en LinkedIn, en esta red social profesional. ¿Cómo es esa experiencia, Ricardo? ¿Nos cuentas un poco, por favor? Bueno, algo que me agradó muchísimo, me sorprendió muchísimo, no tanto porque no haya estado apuntando a crear y crecer una marca personal con mucho ahínco en este último año sobre todo, sino porque me coloca en un mismo grupo con montones de otras personas a quienes también he admirado por mucho tiempo y considero influencers y líderes de opinión y haberme unido a ese grupo selecto que LinkedIn selecciona todos los años, pues es un gran aliciente para seguir haciendo más, ¿no? Más de estas cosas como las que hago con ustedes hoy, que es dar, ¿no? Porque todo, de allí parte todo, ¿no? No se puede esperar recibir este tipo de galardones, este tipo de reconocimientos, si primero no entrega uno y no da uno. Y yo he decidido hacerlo en este último trimestre del año, justamente a las comunidades universitarias de Latinoamérica que me quieran recibir para regalarles un poquito de lo que sé y lo que he aprendido sobre el tema de empleabilidad. Excelente, muchas gracias. Importante eso que comentas del dar. Ricardo, para quienes realmente no son muy activos o están muy presentes en esta red profesional, deben saber, es una de las personas que más comparte valor a través de sus publicaciones en esta red, en LinkedIn justamente, y pues tiene también una organización de la que vamos a ver un poco más, que es Rompe tu Currículum, tiene un libro de hecho asociado con todo este tema que él ha desarrollado a lo largo de su experiencia con relación a orientación laboral. Sobre Ricardo les cuento, él tiene una maestría en ingeniería del prestigioso Imperial College of London, es coach ontológico certificado, actualmente es asesor de carrera y consultor en desarrollo organizacional, como les digo, con una amplísima experiencia. Ha sido gerente en temas de contratación de empresas de clase mundial, les nombro algunas, Coca-Cola, P&G, ha sido generador de contenido muy reconocido, como le digo, no solamente en LinkedIn, sino en otras redes sociales. Y con este libro, esta publicación que les mencioné, ha tenido, bueno, un éxito impresionante, tiene miles de seguidores, me cuenta entre ellos, y bueno, tiene un mundo de estrategias para comentarnos, buena parte de ellas nos las va a comentar en el día de hoy, en esta sesión, para que por fin todos tengamos algún tipo de conocimiento, de orientación, de cómo obtener éxito en el mercado laboral moderno, ahora justamente en esta situación tan atípica de pandemia, cómo adaptarnos, cómo
potencializar nuestro perfil, cómo venderlo, cómo posicionarlos. Entonces, les contaré un poco más adelante acerca de esta trayectoria tan interesante de Ricardo y le voy dando la palabra para que nos cuente qué vamos a conocer el día de hoy con esta charla que nos presenta. Buenísimo. Bueno, el día de hoy vengo a hablarles a su comunidad universitaria y extendida sobre lo que yo llamo el mapa de ruta de la recolocación laboral. De hecho, es un poco como un resumen, un brevario de lo que pudieran encontrar descrito muchísimo más a detalle, por supuesto, en mi libro Rompe tu Currículum, que está disponible en Amazon y que lo ubican por esta portada que ven acá. Y lo que hago en esta charla, que es una de las 2 charlas que he preparado para las universidades, es justamente ir a través de este mapa de ruta que describe un poco los pasos ordenados y los principales tips y los principales consejos a seguir en cada uno de ellos para lograr una recolocación laboral exitosa y que aplica tanto para aquellas personas que están buscando trabajo desde la situación de tenerlo, que hay muchas, por cierto. Se estima que más del 70% de las personas de algún modo u otro no están del todo contentos con su trabajo actual, pero también aplica para las personas que estén buscando trabajo desde la situación de desempleo, que como tú bien has dicho, Patricia, desafortunadamente es un flagelo que nos ha venido a golpear fuertemente en todos los países. Latinoamérica no es la excepción a raíz de todo este tema de la pandemia y de la disminución de la actividad económica. De eso les vengo a hablar hoy. De acuerdo, Ricardo. Entonces, bueno, tenemos de todas maneras unas preguntas muy interesantes que la gente nos está formulando, que algunas de algunos programas nos han formulado, pero sí queremos que nos cuentes un poco, en el caso de un recién graduado, recién egresado de la universidad, ¿cuál debería ser la estrategia para exitosamente ubicarse en el mundo laboral, independientemente de su profesión? Pues mira, yo creo que una de las cosas que le digo en la otra charla como te decía, que tengo también preparada para las universidades, que se llama 13 consejos que todo estudiante recién graduado debe conocer, les hablo sobre varios puntos que son súper importantes, ¿no? Y uno de ellos, de los más fuertes es que se busquen un mentor. Por ejemplo, es importante empezar a contar lo más temprano en la carrera con la mentoría de alguien experimentado que ya haya recorrido caminos similares a los que nosotros visualizamos, que adquieran experiencia laboral o experiencia de participación en asociaciones o grupos, inclusive aunque sean sin fines de lucro, todo tipo de actividad participativa, asociativa, donde trabajen en la consecución de un fin, cualquiera que este sea, y en equipos, pues también todo ese tipo de experiencias que puedan siempre sumar, no solamente las prácticas profesionales, que por supuesto son súper importantes y sobre todo empezarlas desde antes de graduarse, ¿no? Sino también otro tipo de cosas que al final se convierten en esas que yo llamo pequeñas grandes historias que se pueden utilizar a la hora de defender nuestras aptitudes y nuestras fortalezas en una entrevista en la que pues claramente no vamos a llegar con mucha experiencia laboral per se, pero eso no quiere decir que no podamos traer historias con nosotros que puedan demostrar de qué estamos hechos. Importante esto que comentas. Entonces, por ejemplo, estas actividades como el voluntariado, las prácticas que se desarrollan en los últimos semestres son valiosas, pero tú dices algo muy interesante, aprender a contar historia. ¿Cómo uno aprende a contar historia y puede comunicar eso a través de su hoja de vida, de su entrevista, en el momento de un proceso de selección? Bueno, afortunadamente muchísimas empresas, no todas, pero en muchísimas empresas pues ya se practica y se usa mucho la técnica de entrevista que llaman entrevistas basadas en competencias, ¿no? Las entrevistas que también luego las llaman comportamentales o situacionales, que al final del día son oportunidades que los entrevistadores ofrecen a los candidatos de
de contar justamente una historia, ¿no? Son las típicas preguntas que se formulan del tipo, cuéntame de una ocasión en la que tú hayas encabezado un equipo de trabajo en la consecución de algún proyecto, ¿no? O te pregunten, cuéntame de una situación en la que te hayas enfrentado a la necesidad de convencer a tus colaboradores de seguir las recomendaciones que tú haces, ¿no? Cuéntame de una situación en la que has tenido que trabajar contrarreloj y en situaciones apremiantes, ¿no? Entonces siempre al final del día te sirven de alguna manera en bandeja de plata esta oportunidad de tú hablar de una situación, de algo que realmente ocurrió, en lo que estuviste realmente involucrado, pero si no sabes contar esa historia bien, de una manera que cautive y que atrape y que contenga los mínimos elementos básicos de un contexto, unas acciones, un resultado, pues no la puedes tener. Y esa historia puede venir de tu ámbito profesional, como práctica profesional, pero también pudiera venir de tu participación como te decía hace un rato, en un grupo de voluntariado, o a lo mejor en tus propias actividades extracurriculares, como, no sé, por ejemplo, haber sido parte de una orquesta, o cuando estabas en los scouts, o cosas de ese estilo. Entonces, las historias pueden venir de muchos lugares. Lo importante es que la historia transmita lo que es la esencia, la intención de lo que el entrevistador quiere saber de ti, que es qué tan bueno eres liderando, qué tan bueno puedes llegar a ser influenciando o persuadiendo a otras personas, qué tan bueno puedes llegar a ser ejecutando, que son las tres grandes dimensiones del desempeño que yo llamo. Ok, has dicho 3 términos clave. Dijiste que había que tener contexto, resultado, creo que y acciones, muy importante, ¿no? Acciones, contexto, resultado. ¿Podrías, por favor, darnos un ejemplo de cómo podría uno, recién egresado, responder una pregunta de estas típicas de los reclutadores en plena entrevista, con toda la emoción y la adrenalina? ¿Cómo podríamos aplicar esa metodología, esos 3 pasos para responder? Bueno, primero, por ejemplo, un contexto, ¿no? Supongamos que el candidato elige contar una historia sobre cómo fue parte del comité organizativo de su viaje de graduación, por decir algo, ¿no? Y sí, bueno, estábamos a escasos meses de irnos de viaje de graduación, sabiendo que teníamos que recaudar un mínimo de dinero necesario para cubrir los gastos que habíamos proyectado, y todavía nos faltaba el 30% contrarreloj, nos sentimos. Entonces ahí meter un poco de emociones, ¿no? El contexto siempre debe llevar emociones en el storytelling para que la otra persona se meta en tu historia, ¿no? Cómo se sentía, ¿no? Lo que yo hice como parte del comité organizativo es que se me ocurrió la idea de llevar a cabo una recaudación fundamentada en noches de chef, de cocina, de concurso, y invitamos a toda la comunidad y sus padres, etcétera, y con un costo de una entrada, con un platillo, no sé qué, hicimos esto, el evento fue un éxito. O sea, como que me lo estoy inventando aquí sobre la marcha, pero a lo que voy es, al final del día, cuentas un contexto de una situación que realmente obviamente ocurrió, las acciones que tú tomaste, qué prevaleció allí, si fue tu creatividad, si fue tu empuje, si fue tu liderazgo de la gente, si fue tu persuasión, y luego cerrar con el qué pasó al final, ¿no? Y como resultado de esto se logró tal cosa, ¿no? Entonces, fíjense que esto no es una historia laboral, esta que inventé ahorita en el aire, no es laboral para nada, pero sí, cuando la persona que te está entrevistando la escucha y dice, esta persona tiene estas actitudes, se nota que es capaz de tener una agilidad estratégica en toma de decisiones, es creativo, ingenioso. Entonces, la historia deja entrever de qué estás hecho, ¿sí? Y le permite a la persona que está enfrente imaginarse, extrapolar, ¿sí?, ese pasado tuyo, cómo puede predecir tu futuro dentro de su organización cuando toque una situación del mismo tipo, ¿no? Que apremie del mismo modo, que pudiera ser en un futuro, ¿sabes qué? Parece que va a cerrar el quarter y no hemos hecho las ventas que le pasamos en el forecast a la gerencia de los headquarters, y van a llover regaños, entonces hay que hacer algo, ¿no? Y es una situación, como puedes ver, similar, ¿no? O sea, como que no vamos a llegar al presupuesto para el viaje, no vamos a llegar a las ventas del quarter, es the same, ¿no? Lo que hiciste en aquella ocasión me puede dar luces sobre lo que pudiera ser capaz de hacer
cuando te metas en la situación real laboral. Ok, bueno, y a mí me quedaron ya esos términos grabados. Entonces, acciones, contexto, resultado. Esa es la estructura para responder con ese toque de storytelling y comentar efectivamente que sí hay forma de extrapolar una experiencia que de pronto no es profesional, pero nos sirve para nuestro futuro laboral y nuestro ingreso a una organización. Yo te quiero preguntar un poquito acerca de tu publicación, porque tiene además un nombre bastante provocador, bastante de acción. ¿Cómo llegaste a esto de rompe tu currículum? Bueno, tiene dos interpretaciones, las dos muy válidas, con toda la intención, ¿no? Una tiene que ver con, por supuesto, el llamado a dejar atrás esas prácticas de currículums achapados a la antigua, ya arcaicos y que no transmiten mayor cosa, que se quedan muy centrados en frases cliché y solamente listar las responsabilidades que has tenido en los trabajos sin decir nada de lo que has logrado, etcétera. Dejar atrás ese viejo formato. Entonces rompe el que tienes para que empieces a hacer uno nuevo que tiene que ser lo que yo llamo un currículum de alto impacto. Entonces, es la primera connotación del título del libro. Y la otra es, rompe también la creencia, la noción de que con el currículum es con lo único que vas a salir y conseguir un trabajo, ¿no? Cuando realmente yo creo que si no fácil, el 80-20, ¿no? Realmente del éxito en la búsqueda y obtención de un trabajo, realmente está en el resto de la estrategia, ¿no? O sea, el currículum es un vehículo que sirve como para presentarte, tal vez, darle una rápida idea a alguien de lo que eres capaz de hacer, pero ¿dónde me dejas todo lo demás? Sobre todo la parte del networking, ¿no? Que al final del día es la estrategia más efectiva para hacerse rápido del trabajo correcto, que muchas veces no está publicado en ningún lado. Lo tienes que ir a buscar tú a través de networking, ¿no? Realmente entonces es algo que demanda la proactividad, sí, la acción de cada quien. O sea, nadie va a esperar a que le llegue, o nadie debería esperar a que le lleguen las cosas repentinamente a la mano, sino que de alguna manera tiene que hacer una gestión, relacionarse. Aquí te quiero preguntar dos cosas. Primero, si está esa proporción 80-20, el currículum no, nuestra hoja de vida como tal no es tan relevante como esa capacidad de networking y de saber contar historias ya posteriormente en el momento de la entrevista. ¿Qué son esos tips, esos puntos clave que debería tener la estructura de mi currículum, por ejemplo, si soy recién egresado, para lograr ser llamado, para lograr captar la atención de un reclutador? Bueno, definitivamente los puntos clave que tienen que ver con, en el caso de un recién graduado, siempre les digo que si bien puede ser que no puedan listar experiencias laborales muy extensas, pues idealmente alguna, ¿no? Y dentro de esa experiencia laboral, ser capaz de contar algún par de logros, ¿no? Mencionar qué pasó allí en ese lugar, cuál fue el antes y el después de Pedro, ¿no? O sea, Pedro pasó por aquí, ¿cómo sabemos que pasaste por ahí, ¿no? ¿Qué huella dejaste, ¿no? ¿Cuál fue el antes y el después de ti en ese lugar? Así han sido contribuciones minúsculas o menores, porque sabemos que cuando estás trabajando tus primeros trabajitos, a veces te piden tareas muy mundanas, muy repetitivas, etcétera, pero eso no quiere decir que tú no puedas haber hecho una diferencia, ¿no? El otro es que se tiene que notar un poco sobre cuáles son esas fortalezas y también sobre cuáles son las aspiraciones, ¿sabes? Como que qué tipo de roles estás buscando, a qué estás aspirando, por supuesto que estudiaste, si hubo proyectos especiales durante la época de los estudios, pues también tal vez hacer mención a esos proyectos específicos de qué trataban. Se tiene que notar mucho, ¿sabes qué? El autoconocimiento, que realmente te conoces, ¿no? Pero no desde el punto de vista de hablar de ti mismo con frases cliché como soy responsable, casto y valiente, ¿no? Sino que conoces cuáles son tus fortalezas y las cosas que sabes hacer mejor, tus skills.
que eso es algo que muchos estudiantes recién graduados salen de la universidad y todavía ni siquiera se conocen a sí mismos. Ok, típicamente pues pasa y he tenido también la experiencia que encuentro uno muchas hojas de vida donde sí, efectivamente soy honesto, responsable, cumplidor de mi deber, buena persona, carisma, bueno, una cantidad ya no de competencias del ser, sino de atributos que uno se atañe, se endilga a sí mismo, pero efectivamente son sacados casi que de la manga, ¿no? De un ejercicio de autoconocimiento, casi que uno tendría que hacerse su matriz DOPA para saber en dónde está y a dónde va. Pero, ¿qué tipo de competencias serían, en el caso, y voy a seguir con los recién egresados, esas como que de mayor interés, más demandadas por los reclutadores, que digamos a las que siempre le ponen atención y efectivamente que son requeridas por las compañías, ¿sí? ¿Qué tipo de competencias, qué tipo de habilidades estarían viendo? Bueno, tú sabes que esa pregunta me la han hecho en otras ocasiones y yo siempre digo, no hay ningún tipo de competencia específico particular que podamos generalizar a ese nivel, ¿no? Porque si algo es cierto es que cuando se diseña una vacante, cuando se diseña un rol para una empresa en particular, pues uno de los ejercicios más importantes que un buen reclutador debe hacer siempre es preguntarse cuáles son los qués, los entregables de la vacante, luego preguntarse cuáles son los cómo, a través de qué tipo de acciones o estrategias se espera que se entreguen esos entregables, y a partir de ahí decir, bueno, cuáles son las cosas que el individuo debe entonces saber. Y dentro de la dimensión de eso del saber, también entra un poco cuáles son las características de la personalidad o el estilo de pensamiento que esperaríamos tuviera este individuo para hacer este tipo de trabajo específico. De manera que para el momento en el que la vacante está siendo ya está siendo seleccionadas personas para llenar una vacante, ya se está buscando un cierto perfil de individuo. Y puede ser que tú no encajes con ese perfil, ¿no? Porque no estás exactamente cortado con esa tijera. Y no pasa nada, ¿no? Entonces, realmente el tema es, ¿sabes escoger en dónde tienes cabida o le andas disparando a todo lo que se atraviese a ver qué pega, ¿no? Y qué tan efectivo va a ser tu proceso si estás buscando trabajo en lugares en donde ni siquiera tu propio estilo, ni siquiera tus propias fortalezas tienen cabida, y qué tan feliz vas a ser si es que tienes la mala suerte de que te lo den. Ok, increíble, contundente. Pregunto algo, para aquellas personas que ya tienen un grado de experiencia, que ya tienen una trayectoria, que ya no los podemos considerar recién graduados, ¿aplican las mismas condiciones o hay otro tipo de características que estén buscando los reclutadores? No, es lo mismo, ¿sabes? Por eso yo en mis procesos de asesorías personalizadas con personas de todos los niveles, pero sobre todo las más experimentadas, yo hago un tema soy muy enfático en el tema de que tenemos que tener una sesión de coaching de carrera antes de empezar a lo que ellos quieren. O sea, todo el mundo viene con la urgencia de ayúdame a hacer un mejor currículum, ¿no? ¿Cuándo empezamos? Mañana te lo mando el que tengo. Yo digo, espérate. Vamos a hacer la sesión de coaching. Vamos a entender para dónde es que tú quieres ir. ¿Tienes tan clara como tú crees que tienes tu visión laboral? ¿Cuáles son los trabajos que sí quieres y cuáles son los tipos de trabajos que ya te has dado cuenta que no quieres, ¿no? ¿Cuáles son el tipo de ocupaciones que te hacen feliz, más feliz que otras? Y hasta qué punto te has venido traicionando en trabajos en donde no estás encontrando justo eso, ¿no? Esta es una oportunidad para hacer un reset y orientar tu búsqueda de forma estratégica y táctica a buscar trabajo y tocar la puerta en trabajos en donde sí vas a encontrar mayor congruencia entre tus fortalezas y también tus gustos y preferencias y las actividades que vas a hacer. Que no siempre significa necesariamente un giro del timón, así de cambio de carrera, ¿no?
sino es simplemente escoger los lugares correctos, las empresas correctas y los diseños de puestos correctos, eh, incluso los giros empresariales correctos que sabes que te van a funcionar mejor, ¿no? Y eso requiere como que dar un pasito atrás y pensar, ¿dónde sí quiero tocar la puerta? ¿Dónde no quiero? ¿Para qué tocas la puerta de un lugar que ya sabes que ahí no vas a encontrar lo que tú aspiras como carrera, ¿no? Entonces, lo que pasa a la mayoría de la gente es que como aborda su búsqueda laboral un proceso donde dispara el currículo a ver cuál pega, ¿no? Y no como quiero entrar en esa empresa y me la voy a ingeniar para hablar con alguien de allá adentro y ofrecerle mis servicios. Es muy diferente. Ok, yo entiendo entonces que uno debería realmente desde muy temprano que esto implica todo un proceso de planeación estratégica sobre uno como individuo y que de alguna manera, típicamente se lo dicen también, es uno, de alguna forma, un producto que hay que presentar, que hay que vender, que hay que ofrecer en un mercado muy variado, pero que uno tendría que tener foco, tener claridad y no, digamos, disparar a todos lados, sino como enfocarse muy bien luego en hacer esa planeación. Correcto. De hecho, por eso en este mapa de ruta que, que vengo en intención de compartirles hoy, justamente el paso número 1 es el tema de estrategia, ¿no? Sí, la estrategia es todo el punto de partida inicial de este camino de la ruta de la búsqueda laboral. De acuerdo, y la primera Tenemos es que ser muy táctico y estratégico, ¿no? Muchas personas dicen, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? Sí, dime, Pati. No, sí, veo que dices que mucha gente te pregunta, pero ¿cómo el tema de formular la estrategia? Sí, sí, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo es que cómo me estás diciendo que yo puedo escoger en qué empezar a trabajar? Eso no es al revés, ¿no? No son ellos los que me escogen a mí. Digo, no, tú deberías sentirte en la posición de escoger dónde quieres trabajar, o al menos escoger un cúmulo de empresas o un grupo de empresas en donde realmente aspiras a ir y pues empezar a crear toda una estrategia, una táctica de abordaje, porque una de esas 30 empresas que pusiste en tu lista es la que te va a dar el trabajo, ¿no? Haciendo las cosas bien y siguiendo el resto de la ruta correctamente. Ok, entiendo entonces que eso también lleva un proceso como de una valoración mucho más profunda de nosotros como profesionales, no importa en el momento de la carrera en el que estemos, si apenas, digamos, estamos terminando materias y aspirando a graduarnos próximamente o si ya tenemos algún tipo de trayectoria. Somos nosotros los que tenemos capacidad y puede ser revelador para más de uno de los que nos acompañe en esta sesión el hecho de que tenemos la capacidad de decidir quiero trabajar en tal compañía o en compañías de tal sector y armar mi hoja de ruta para poder llegar a ese objetivo. Sí, correcto. Y te digo, mira, o sea, me he topado con personas que están súper determinadas y decididas, recién graduadas, que dicen, yo quiero trabajar en una empresa automotriz, ¿no? Y quiero solo ese tipo de empresa, ¿no? Y aparte quiero empezar desde abajo en roles junior, pero que sean operativos, ¿no? Así de claro lleguen a tener algunos clientes. Y los que no lo tienen, pues yo justamente los ayudo a que lleguen a tener ese nivel de claridad. También, no solo es importante preguntarse qué quiere, sino qué no quiere. Esa parte es súper importante. Yo tengo clientes que han trabajado en consultoras de las Big Four del mundo y tú dirías, ¿y ese señor por qué se quiere salir de ahí? Está loco, ¿sí? Eso no, las empresas que mejor pagan, las empresas donde cualquiera se mata por entrar, etcétera. Bueno, ¿qué crees? Esa persona ya se cansó, ¿no? Se da cuenta de que está al punto del burnout, porque son también empresas muy demandantes y ahorita lo que necesita para compaginar su carrera con su etapa de su vida es algo más tranquilo, ¿no? En una empresa ya más, incluso hasta tamaño mediano, donde pueda aplicar todo lo que aprende en esa super mega consultora, pero con más tranquilidad, con más paz mental, con más tiempo para sí mismo, para su familia. Y eso está bien también. Todo parte de hacerse las preguntas correctas uno, ¿no? ¿Qué quiero y qué no quiero? Para la etapa de vida en la que estoy. Porque el trabajo y la vida tienen que compaginarse. No se vale sacrificar aspectos de la vida personal a un punto de que después resientas
años después, ¿sí? Haberlo hecho. Solo por tener una carrera, un salario o lo que sea. Y eso es hasta ahora nada más que la primera parte de esta hoja de ruta, definir la estrategia, hacer la planeación, tener Sí, el entendimiento de que sí tenemos la capacidad de elegir a dónde queremos estar y en qué posición queremos estar. exactamente. Correcto. Y veo luego un segundo punto que es para algunas personas el temido networking. ¿En qué consiste realmente? ¿Qué es networking y qué no es? ¿Cómo podemos hacer networking? Bueno, networking, o sea, es muy importante esta distinción, ¿no? Porque mucha gente cree que networking es, y lo confunde, y luego hasta escriben cosas feas en mi muro de LinkedIn cuando hablo de networking, porque creen que yo estoy, o interpreta que yo estoy hablando de enchufe, de palanca, de corrupción, de nepotismo, de amiguismo, de todas esas cosas, ¿no? Eh, que denotan como que ese tráfico de influencias, de darle un trabajo a alguien que no lo merece, o de premiar la mediocridad, ¿sabes? Y la primera distinción importantísima a hacer es, el networking no es nada de eso, ¿sí? El networking es capitalizar sobre un buen trabajo de construcción de relaciones, ¿sí? Para lograr tener conversaciones con personas que tomadores de decisiones clave hacia el interior de las organizaciones, de las empresas, y poderles, gracias al networking, y obtener una audiencia para poder hablar de nosotros y ofrecer nuestros servicios y hacer una propuesta de valor de cómo pudieras aportar a la organización. Estás pidiendo que nadie te regale ni te dé nada, simplemente es que te regalen o te den, si acaso, su tiempo para poderles hacer un caso donde tú esgrimes por qué puedes aportar valor. Y por supuesto, si tienes alguien más que puede, como parte de tus buenas relaciones de networking, poner la mano en el fuego por ti y recomendarte de manera sincera, pues ya tienes también las de ganar, ¿no? Siempre digo que no es lo mismo entrar a la fiesta haciendo la fila en la puerta de enfrente, peleándote con el portero, que si ya un amigo tuyo está dentro de la fiesta y te abre la puerta de la cocina para que pases. Entiendo. Entonces, ¿qué pasos tendría que seguir yo? Si por ejemplo, me encuentro en una red como LinkedIn, si estoy hablando de un mundo, de un escenario virtual, un escenario digital, o bien si estoy hablando ya de un contexto presencial, ¿me puedo acercar así en frío a alguien? Hola, soy Patricia Gil, o quien quiera que sea, quisiera que me conociera o quisiera conocer acerca de usted. ¿Cuál debería ser como mi grito de batalla para poder acercarme a alguien de manera efectiva y que no sufra el temido rechazo? Exacto. Y aunque lo sufra, hay que aprender de él, ¿no? Pero yo siempre les digo, esto que acabo de comentar, ¿no? Si la persona objetiva con la que desea hablar, con la que desea tener la conversación, está un poquito lejos de su alcance, eh, y si tiene ese temor, esa presión de, híjole, o sea, llegarle tan en frío, no me siento cómodo llegándole tan en frío a esta persona, pero de verdad sí tengo muchas ganas de hablar con ella, pues entonces pregúntese primero, porque de eso se trata el networking, bueno, ¿quién puede ser nuestro intermediario? Tal vez haya alguien dentro de mi red de relaciones y contactos que sí está más cerca de esa persona, que sí pudiera servir del que nos presenta, del que hace la primera como introducción, para permitir como que romper un poco el hielo y acercar. Entonces siempre digo que lo que yo llamo la red de contactos, entre comillas, débiles, que son personas que no tienen ni ton ni son de ninguna interés particular de si tú entras o no en la empresa, o sea, no es el gerente contratante, no, simplemente casualmente trabaja allí, ¿no? o tiene una relación con esa persona o trabajó allí, y ya simplemente eso te permite decir, ok, ya hay alguien que por lo menos conoce de tú a la persona con la que yo sí quiero hablar. Entonces es ver la posibilidad de siempre usar a nuestras relaciones de intermediarios, ¿no? Usar los grados de diferencia. Por eso en LinkedIn aparece
Usted es un contacto de primer grado, contacto de segundo grado, contacto de tercer grado. Simplemente quiere decir cuántas personas hay de por medio entre usted y la persona con la que quiere hablar. Entonces hay que ingeniárselas para apoyarse de la red. Y cuando ya tenga que ser muy en frío, pues siempre recomiendo utilizar pues la carta de la afinidad, eh, de las cosas que pudiera tener en común con esa persona objetivo para de alguna manera justificar la conexión, pero nunca, nunca entrar de frente ya diciendo le quiero conectar a usted porque ando buscando un trabajo, porque lo que va a generar va a ser rechazo. Entiendo, eso nos lleva a un punto interesante. Muchos recién egresados, muchas señoritas recién egresadas, jóvenes recién egresados, muchos lo hemos podido evidenciar, ni siquiera tienen un perfil de LinkedIn. ¿De qué se están perdiendo? ¿De qué oportunidades se están privando al no tener su perfil establecido en esa red social? Bueno, se están perdiendo la oportunidad de empezar a crear una marca personal, profesional, en una red que hasta ahora no se conoce ninguna otra que tenga ese nivel de alcance orgánico y de posibilidad de conectar con personas del ámbito profesional. Se está perdiendo la oportunidad de conocer a su próximo mentor. Se está perdiendo la oportunidad de comenzar a prospectar los organigramas de sus empresas soñadas, quiénes son las personas importantes, conocer sus nombres. Se están perdiendo la oportunidad de aprender un montón de cosas de contenido que está disponible ahí fuera de forma gratuita, de la oportunidad de conocer tendencias industriales, muchísima oportunidad. O sea, créanme que pasar una hora en LinkedIn, para mí yo creo que es 10x más sustancioso y más valioso que pasar una hora en Netflix o en Facebook. Decididamente, decididamente. Además entiendo que justamente con esta situación mundial de la pandemia, es como que el medio por excelencia va a ser mucho más difícil, tal vez de aquí en adelante, que la presencialidad permita ese tipo de acercamientos. Decididamente todo va a ser por medio digital, pero ¿hay algún otro tipo de entornos donde uno pueda hacer ese tipo de intercambios? No sé, la asistencia a foros virtuales, a espacios como este escenario que tenemos hoy de diálogo acerca de temas de empleabilidad, ¿dónde podría una persona recién egresada o con algún grado de experiencia empezar a hacer conexiones? Para hacer más networking, pues definitivamente yo creo que todos los tipos de oportunidades que se están dando ahorita en el espacio virtual, de asistir a entrenamientos, capacitaciones tipo campamento, tipo talleres online, etcétera. No webinarios, no como esto que estamos haciendo aquí, porque al final del día no tenemos, es como una ponencia, una charla, no tenemos la oportunidad de conocer a los otros compañeros que están al lado asistiendo al mismo tiempo, sino más tipo talleres, más tipo bootcamps, campamentos virtuales, incluso entrenamientos que duren más de un día, que duren más de 2 días, y donde los organizadores hacen un tema de que los participantes se interactúen entre sí, hagan breakout rooms, ¿no? Y los pongan a hacer alguna tarea, discutir algo, etcétera. Pues ahí vas a conocer gente nueva, ¿no? El último bootcamp que hice de temas de emprendedurismo con una organización que se llama FinLink, pues hizo un tema de, ¿sabes qué? Que se conozcan estas 17 personas que participaron en esta camada, que hagan algunos trabajitos en equipo breves, etcétera, que al final de la llamada se compartan todos sus correos y perfiles de LinkedIn, etcétera. Entonces, está buenísimo porque es un momento en el que el ocio también vino a ser parte de nuestras vidas si nosotros le permitimos. Pero si no, también hay un montón de oportunidades de este tipo de eventos, de trainings y de salones virtuales donde también se puede hacer muy buen networking. De gente con intereses comunes, por cierto, porque si están allí en ese mismo training contigo es porque comparten algún tipo de interés en común, ¿no? De acuerdo. Digamos que tenemos consolidado lo que sería fuerte, lo que sería robusto para presentar
en la hoja de vida, en el currículum, y ya hemos empezado a comprender cómo este es el mecanismo efectivo de hacer networking. Vamos por ese segundo paso. ¿Cuál sería ese tercer paso en esta hoja de ruta? Bueno, el empezar a hacer estas postulaciones aventajadas que yo llamo, ¿no? O sea, al final del día, el hacer el networking tiene un propósito principal que es el que tiene que tener siempre aquí todo candidato, todo aspirante a un trabajo, ¿no? Que es para qué estoy haciendo el networking, para qué estoy haciendo ese reach out a las empresas objetivos, a los tomadores de decisiones clave en las empresas objetivos, pues porque mi objetivo es hacer que me pidan el CV. Porque si se dan cuenta, yo hasta ahorita no les he hablado ni una sola vez de mandar el CV, ¿sí? Y eso es una tentación fuerte, porque de repente te hace, pues, supongamos que tú quieres trabajar en el área productiva de Nestlé, ¿no? Y así te la juegas a los chances que son 60-40 más o menos, le mandas la invitación en frío a conectar en LinkedIn al director de operaciones de la planta de Nestlé en el estado donde tú trabajas y te la acepta, ¿no? Y la tentación inicial es, listo, ya me aceptó, eso quiere decir que puedo chatear en privado, mandarle un mensaje privado por el chat de LinkedIn a esta persona e inclusive ya tengo acceso a su correo electrónico. El primer instinto es, le voy a mandar mi currículum, ¿no? Digo, no, su próximo paso es generar una conversación para hacer que se lo pidan. Tú no mandas el currículum de forma invasiva a ese contacto, sino que generas una conversación en donde haces que te lo pidan. Y si no logras ese primer objetivo, entonces por lo menos lograste el segundo objetivo, que es ponerte en su radar, para que esa persona sirva como un nodo de red y como un nuevo minion en tu red que va a buscar trabajo por ti, o por lo menos va a estar con las antenitas paradas pendientes si ve algo que te puede servir y decirle, oye, sé que no te pude dar trabajo, pero ayer me llegó noticia de algo que te puede interesar, te lo paso, ¿no? O te pongo en contacto con la persona correcta. Eso es networking, o sea, realmente es, o haces que te piden el CV, o te pones en el radar de las personas y de paso los pones a trabajar para ti, porque pues los mantienes como, los tienes en su radar, te tienen en su radar y si están aware de algo que te puede servir, y luego te hacen el favor de pasarte el dato, ¿no? O a lo mejor ahí mismo en caliente te dicen, no tengo algo para ti ahorita, lo siento, pero, ¿sabes qué? Te voy a poner en contacto con dos personas que tal vez sí. De acuerdo, entonces hay un error craso en el que no debemos caer, que es de entrada, hola Ricardo, soy Patricia Gil, aquí está mi Oh, mi currículum. CD, ¿no? Sí. Negativo. Siempre escucho y bueno, tú algo de ello mencionaste hace un instante, el hecho de que primero uno tiene que entregar valor. De hecho, es parte de tu presentación inicial. Estás dando Sí. este espacio que estás aquí acompañándonos, que estás aquí orientando, es por el hecho de dar. Digamos que el primer movimiento que tendría uno que hacer para poder entrar en este mundo del networking es entregar valor, ofrecer valor a alguien. ¿De qué maneras un recién egresado o una persona de escasa experiencia podría presentar valor, entendiendo que el mercado tal vez está lleno de otros recién egresados como él? Sí, pero pues es cuestión de, fíjate, a mí se me ocurren dos, ¿no? Piensa en alguien que tiene muchos años de experiencia industrial, de repente un director por ahí en una empresa, ¿no? Y que se le acerca, se le acerca a una persona con el perfil que tú describes, eh, le hace ver que le muestra su admiración genuina, ¿no? No adulación, sino su admiración genuina porque le interesa lo que hace, le interesa la carrera que ha tenido, quisiera a lo mejor un día ser como él, etcétera, y le pide ser su mentor, ¿no? ¿Cuál es la significancia que eso tiene, no? Tal vez tú pudieras decir que ese joven no está aportando valor, pero sí lo está aportando, ¿sí? Porque las personas con ese nivel de experiencia, como el que describí ahorita, aprecian mucho la posibilidad de ayudar a alguien que va empezando y que está en un punto en el que ellos alguna vez estuvieron. O sea que
no irse liso, ¿sabes? Con solamente la pura contribución de negocio, de hacer cosas para que el negocio gane plata y que crezca, sino poder hacer algo por alguien. Es una oportunidad que no siempre tienen las personas que están inmiscuidas tan de lleno en el tema de liderazgo de los negocios. Tienen la chance de hacerlo, claro, con su equipo de trabajo cercano, de su departamento, pero hacerlo para alguien que va empezando. A mí me encanta la idea, ¿no? Yo siempre le digo a los jóvenes, ustedes no tienen ni idea de la cantidad de gente que le diría que sí si ustedes le pidieran ser su mentor. Porque ser mentor es algo que te llena, ¿sabes? Que te satisface. Y muchos ni siquiera saben. Piensan que es un burden, piensan que es un, un peso, piensan que es un fastidio para el mentor. Y no es así. Es un gusto, es un placer que genera poder ayudar a alguien que va empezando y tal vez evitarle que se tropiece con alguna de las piedras que ya uno se tropezó, pues, porque pues, así le tocó. Efectivamente, sabes que tienes toda la razón, he tenido que evidenciarlo. Es muy positivo que hay mucha gente que tiene la experiencia, que ha tenido la trayectoria, que ha podido vivir pues lo que representa el mundo laboral en distintos sectores y está ávida de entregar su conocimiento, de contar las historias de lo que ha vivido, de ver de alguna manera reflejado en estas personas que están comenzando mucho de lo que han tenido que pasar y también digamos, las competencias que tienen en sí mismos las ven reflejadas en otras personas, independientemente de la profesión, pero sí es cierto que hay mucha gente y el punto es tener el valor de acercarnos, no importa el grado de experiencia que tengamos, tener el valor de acercarnos y seguramente vamos a encontrar la gente correcta. Mira que rescato mucho esto que estás diciendo, de entender que sí hay allá afuera muchas personas ávidas de ser mentores, de acoger personas que están comenzando y acompañarlas en este proceso de llevar adelante su carrera, como también lo que mencionaste hace un rato, que pueden ser buenas prácticas para acoger entre grupos representativos de la universidad y de la universidad misma, estos escenarios de hacer networking, a través de grupos pequeños y de empezar a hacer esas alianzas un poco más grandes y ganar todo ese capital relacional y a través de eso empezar a tener los contactos clave o poder acceder a ellos. Esas son prácticas muy interesantes de las que tomamos nota gracias a esta conversación. Entonces tenemos el CV, nos contaste del networking, nos has contado de algunas habilidades adicionales y también de esos errores que deberíamos evitar en ese proceso. ¿Qué siguiente paso deberíamos emprender? Bueno, si ya hiciste que te pidieran el CV, por supuesto hay un paso antes de ese que más vale que lo hayas construido pues con la estructura que ya mencionamos de un CV de alto impacto y la apuesta es a que pues si ya lograste eso, ese CV va a terminar de consolidar la posibilidad de una entrevista, ¿no? De tener una entrevista laboral en donde pues ya no es solamente la persona que te pidió el CV, la persona que te dio cabida a participar en un proceso de selección, la que tienes que convencer, sino el resto de sus colaboradores, que típicamente participan en paneles de entrevistas, esos no te conocen, ¿no? Entonces, de todas maneras, tienes que demostrar que para la organización no solamente eres un elemento que viene bien recomendado, sino que pues, haces un buen fit tanto cultural como desde el punto de vista de habilidades. Y en ese sentido, si ya estás en ese punto en el que estás generando la posibilidad de tener entrevistas, pues más vale que no llegues a las entrevistas así a la improvisación, ¿no? Sino que hayas hecho un poco de ensayo, que ya hayas hecho un trabajo previo, sepas reconocer los tipos de preguntas que existen, sepas reconocer en ti las diferentes historias que pudieras utilizar para ilustrar tu respuesta a esos diferentes tipos de preguntas, y que practiques con alguien que sepa, ¿no? Y que hagas la tarea de saber a dónde estás parado y en qué empresa te están entrevistando, porque es uno de los errores más graves que cometen muchos novatos,
en las entrevistas. Una es el no practicar, no conocerte, y de ahí que luego se hunden cuando les preguntan por sus fortalezas y debilidades, por ejemplo. Y el no hacer la tarea sobre la empresa en la que están entrevistándolos, ¿no? No saben nada de la empresa, de sus antecedentes, ni siquiera de sus productos, ni siquiera de su posicionamiento de mercado, ni de los retos que están enfrentando actualmente. Y entonces a veces hasta una pregunta tan inocente como, ¿qué sabes de nosotros? Una preguntita de rompehielo de entrevista, tan temprano como ese momento, ya se echaron tierra, porque no supieron responder nada, o sea, no saben nada de la empresa. Eso es terrible. Eso es Cuando les pides grave. que googleen la historia de la vida de, de su artista favorito, y ahí sí se pueden pasar 40 minutos, 1 hora, 2 horas, chismeando en internet lo que pueden investigar sobre un individuo o sobre una película o sobre algo que sí les interesa, pero de la empresa que la está entrevistando no hacen el background research. Eso es grave. Ok, hay que hacer inteligencia, todo un proceso de hacer inteligencia sobre la compañía, no solo las compañías que nos interesan, sino aquellas que ya efectivamente nos llamaron, ¿sí? Donde ya tenemos esa oportunidad abierta. Te quiero preguntar, los reclutadores a veces son un misterio, hay que entender, Siempre. pienso yo, siempre, bienvenido sea la acotación. Sí. A veces es difícil entender como cuál es su estilo de comunicación, cómo hacer clic con el reclutador. ¿Hay algunos tips que tú nos puedas dar para lograr romper o superar ese primer filtro que representan ellos? Bueno, sí, va a sonar un poco como que, híjole, con qué se come eso, ¿no? Pero lo primero es la actitud con la que tú llegas, ¿no? Y yo veo dos componentes principales, ¿no? El más importante es, créete que la entrevista no es un interrogatorio, sino una conversación, ¿sí? O sea, sácate de la cabeza que vas al interrogatorio de la policía judicial, ¿no? De la película. O sea, no vas a eso. O sea, una entrevista no es eso. No es una emboscada sorpresa donde te van a tirar unas preguntas para que te resbales con la cáscara de plátano y te mates. No, o sea, no la veas como eso, porque si la ves como eso, entonces vas a llegar con miedo y vas a llegar nervioso. Entonces, lo primero que tienes que sacarte de la cabeza es eso, ¿no? La actitud con la que llegas, porque si es como los reclutadores, son como los perros, ¿no? Huelen el miedo también. Entonces, tienes que llegar con una actitud de confianza, ¿no? Sabes lo que sabes, sabes quién eres, y vine a platicar de eso. Yo vine a platicar de quién soy y de lo que sé. Y todas las preguntas que me hagan, así no sean tan claras su intención, así no sean tan servidas en bandeja de plata como las preguntas situacionales que te mencioné hace rato, no importa, yo las voy a voltear a mi favor y voy a convertirlas en una oportunidad de hablar de mí y de lo que he hecho y de lo que sé, ¿no? Así la pregunta sea medio ambigua, rara, etcétera, pues nada, parafraseala y conviértela en una oportunidad de venir a hablar de lo que viniste a hablar, que es de ti y de lo que sabes y de lo que sabes hacer. Entonces, es una conversación de ventas, no un interrogatorio. Y lo otro es que construyas rapport, ¿no? Es curioso que llevo ya más o menos la cuenta, la estadística de mis entrevistas simuladas con mis clientes, grandes, chicos, jóvenes, viejos, etcétera. La mitad, el 50% más o menos, no me responde el saludo. O sea, yo hago la simulación que parezca como de verdad, ¿no? O sea, como yo sí simulo, actúo, pues, con ellos. Y les digo, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra entrevista. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien. Y después cuando le doy la retro les digo, ¿te diste cuenta que no me preguntaste cómo estaba yo? O sea, ni eso. O sea, eso es construir rapport, ¿sabes? Tienes a otro humano enfrente. Entonces, yo me encuentro muy bien, ¿usted cómo se encuentra? ¿No? Rompa el hielo, haga algo que construya un poco de rapport, porque es también parte de lo que nos permite empezar a establecer una conversación más relajada con la otra persona, ¿no?
De alguna manera, cómo entrar en sintonía con ese interlocutor que tienes enfrente y no simplemente dejar como que la conversación en una sola vía, ¿no? Claro, porque tú mismo estás, cuando hacen eso, tú mismo estás otra vez en modo interrogatorio, ¿no? Esto es solo de una sola vía, me preguntaron cómo estoy, bien, ¿no? No, es de dos vías, ¿no? O sea, siéntese con la libertad también de tal vez preguntar otra cosa, ¿no? O sea, como yo muy bien, usted, cómo lo trata su día, ¿no? Para saber si viene de buena o no, también algo, ¿no? Pues siéntese con la libertad de, de, de establecer una conversación de dos vías, ¿no? Muy bueno tu punto, no es de una sola vía, es de dos vías. De acuerdo, sí, es toda una puesta en común, es un diálogo, de hecho. Mira, nos queda muy poco tiempo porque habíamos programado una charla de 1 hora, sin embargo... Sí, se nos va a ir la gente. Exacto, sí quisiera comprometerte para que, bueno, ya no será este año, pero seguramente el próximo nos gustaría en algún momento contar con tus orientaciones en un espacio similar o en lo que tú propongas, pero sí me gustaría poder contar nuevamente contigo para los miembros de esta comunidad universitaria, agradecerte este espacio de hoy, nuevamente felicitarte por ese logro con el Top Voice de LinkedIn para Latinoamérica, eso es envidiable realmente. Invitar a la gente a que te siga porque siempre tienes consejos de valor a través de tu perfil y por recordar algunos puntos clave. La entrevista no es para tener miedo, es sencillamente como para tomar lo que hay en el escenario a tu favor como candidato, ¿sí? Crear un diálogo y no tener algo en frío. También hay algo clave de lo que mencionabas al inicio, el networking es un espacio para crear valor, para ofrecer valor, no para valerse del otro, efectivamente. Entonces, este es un tema muy complejo, algo también que dijiste al inicio. 20% la hoja de vida, 80% networking. Exactamente, para que te pidan la hoja de vida. ¿Sí? Yo siempre digo, deja de mandar currículums para que te llamen y empieza a llamar para que te pidan el currículum. Deja de mandar currículos para que te llamen, empieza a llamar tú. Para que te pidan el currículum. Para que te pidan el currículum. Hay que ser proactivo. Vale, Ricardo, yo creo que nos has dejado con un montón de inquietudes, interrogantes, otras claridades. Eso significa que hay un trabajo largo por recorrer en la carrera de cada uno y en la vida de cada uno para hacernos este autoanálisis y todo este proceso de planeación para tener una ruta profesional exitosa. Te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros este espacio y bueno, esperamos poder contar contigo más adelante. Muchísimas gracias. Sí, yo cuento con su audiencia también para que pues me sigan en LinkedIn, me sigan en Instagram también, en Facebook. Luego también hago algunos Facebook Lives y por supuesto la invitación a que adquieran mi libro donde voy mucho más a profundidad sobre estos temas que vimos hoy, que está en Amazon y por ahí ya estamos grabando el audiolibro. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta sesión en sus distintos momentos. Cualquier inquietud, con gusto estaremos atentos a responderlas, a resolverlas. Mil gracias, Ricardo. Mil gracias a todo el equipo de la Dirección de Interacción Social Universitaria y a su director, Víctor Londoño, y por supuesto al equipo de comunicaciones que nos apoyó esta noche. Que tengan un feliz descanso. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.